Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes hoy y quiero presentarles a las personas que estarán esta tarde con ustedes. Estará el doctor Luis Jorge Hernández, epidemiólogo y doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de salud pública y de epidemiología de la Universidad de los Andes y con quien hemos coordinado estas sesiones de esta semana. Adicionalmente, nos están acompañando el doctor Alejandro Avelino. Alejandro es egresado tanto de medicina como de epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y es maestrante de la Maestría de Salud Pública de la Corpas también. Está con nosotros también Paola Ríos. Paola es médica y saludista pública de la Universidad de los Andes y actualmente está trabajando en la Universidad Manuela Beltrán. Está con nosotros también Andrea, que también es exalumna de la Universidad de los Andes con doctorado en epidemiología. Y está Giovanna. Giovanna es médica, es doctora en salud pública de la Universidad Nacional y profesora de salud pública de la Universidad de los Andes. Entonces vamos a comenzar con Paola Ríos. Paola, bienvenida. Tú tienes una presentación, tengo entendido, Ujú. para que Paola nos va a estar contando sobre la situación actual de la pandemia y cualquier pregunta que tengan durante el conversatorio, por favor nos van escribiendo en el chat. Paola, tienes 12 minutos. Yo te voy avisando cuando vayan, tienes te aviso para que sepas cómo vas de tiempo. ¿Listo? Perfecto, está bien. Bueno, Paola, adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les voy a compartir una pequeña presentación para que podamos ver como gráficamente cómo está en estos momentos la pandemia. Entonces les voy a compartir acá la presentación. A ver, creo que sí se ve. ¿Sí la están viendo? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto. Paola. No la estamos viendo en modo presentación, pero la estamos Sí. viendo. Ah, perfecto. Estoy tratando acá. Ya. Listo, ahí sí. Perfecto. Listo. Entonces, toca que la pongas también, Paola, como el rol de visualización para la audiencia, no para, porque ahí vemos. Eh, No sé cómo, espérame un segundito, cerramos acá. Eh, si me pueden dar una manito, a ver, porque le comparto acá y no sé cómo. No, si quieres ahí, y presentación con diapositivas, Sí, y en los tres punticos de abajo, ya. Ocultar vista moderador, ¿sí? exactamente. Perfecto. Gracias. Que Y nuevamente, la tecnología a veces no. A ver, la presentación. Ujú. No sé por qué no me dejan. A ver. no está, Como si no. sí. O si no la puedes presentar así. Sí, no hay problema. Ahí se ve bien. Sí. Listo, perfecto. Bueno, vamos a tratar acá de dejar esto en chiquito como para que se vea. Último intento, no. La tercera es la vencida, pero no lo logramos. ¿Se ve el cuadro este blanco que está acá o no? ¿O se ve bien la pantalla? Sí, ahí la vemos bien. Sí. Perfecto, listo. Bueno, entonces, en este mapa, básicamente les quiero mostrar de cómo estamos al día de hoy en la pandemia. En estos momentos tenemos más de 6 millones de casos confirmados. Ya, digamos, la mayoría de los casos han migrado de China, migró a Europa, de Europa, Norteamérica, y ahorita, digamos, uno de los lugares donde está más
donde se encuentran más casos en estos momentos es Latinoamérica. Tenemos que en primer lugar está Estados Unidos y Brasil está ya en segundo lugar con tanto casos confirmados como, ya vamos a ver adelante, con el número de muertes que ha aumentado bastante en los últimos días. ¿En qué lugar está el resto de países de Latinoamérica? Tenemos que Chile, que Perú está en el puesto 11 y que Chile está en el puesto 13. Colombia, digamos que ha ido, comparado con el resto de países de Latinoamérica, ha ido mejorando frente al número de casos confirmados. Ojo que igual esto ya sabemos que depende también del número de muestras que se realicen, de los test que se realicen a las personas. Y bueno, Colombia en estos momentos pues tiene casi 30.000 casos confirmados al día de hoy. En esta otra diapositiva vemos la mortalidad. En primer lugar, pues tenemos Estados Unidos, que realmente ha llevado la delantera aún con respecto a lo que fue en Europa, que al principio fue bastante alto, los casos confirmados más la mortalidad y la situación que se está presentando actualmente, pues dificulta un poco la situación de este país. Sin embargo, pues Latinoamérica pues no se queda atrás. Brasil está terrible. México está llegando a unas cifras de mortalidad bastante altas. En México, bueno, sabemos que hay algunos otros problemas en cuanto a realizar test, en cuanto a tener un seguimiento adecuado frente a los verdaderos casos, que no, pues, a veces se pueden llegar a confundir con falsos positivos, falsos negativos, en fin. Y Colombia, pues al día de hoy tenemos casi 1.000 muertes. Quiero resaltar aquí el caso de Chile, que ya tiene más de 1.100 muertos y en estos momentos el sistema está totalmente colapsado en Santiago. Varias de las personas que han tenido que acudir a los centros de salud han tenido que ser desplazadas a otros lugares porque no hay una capacidad adecuada del sistema para lograr atender estos casos en estos momentos. Colombia, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, en este mapa es el mapa del Instituto Nacional de Salud que tienen en su página. Muestra los diferentes puntos. Cada círculo, entre más grande, representa el número de casos. Ahí tenemos a Bogotá y aquí igual se los voy a mostrar en cifras, en porcentajes de cómo estamos nosotros. Bogotá lleva la delantera y digamos que de cierta manera para algunos es obvio este problema porque es la capital, porque la mayoría de los casos llegaron acá y bueno, aquí se distribuyó para el resto de lugares. Sin embargo, otras ciudades y otros departamentos pues también han tenido esta problemática que ha ido incrementando con el paso del tiempo. También están los problemas de los lugares en donde se realizan las muestras, también está los casos que aún no han sido detectados y ahorita con el inicio a partir de hoy, de la nueva cuarentena obligatoria por 30 días, pero permitiendo la apertura económica de varios sectores, pues esperamos que dentro de 15 días, un mes, pues estas cifras van a cambiar bastante y tenemos que estar preparados frente a lo que viene. Tenemos acá que inclusive Amazonas, que es un departamento pequeño, pues el hecho de estar cerca de Brasil, pues ya todos hemos escuchado las noticias, ha incrementado el número de casos y también la mortalidad. Lo podemos mirar por edades, lo podemos mirar por tipo de casos, si son leves, moderados o graves, y podemos ver que es un departamento que en estos momentos está junto con otros con una necesidad imperante de servicios de apoyo del Estado. Colombia, de los datos confirmados, ya que aparecen en la página, en la base de datos, el 68% están recuperados. En estos momentos, a la fecha de hoy, tenemos 29% de casos activos. De esos casi 30.000 casos, tenemos un 29% que están activos y un 3% de fallecidos. Esto es una cifra muy baja con respecto a otros países, porque la tasa de mortalidad
pues es relativamente baja frente a ellas. De los casos activos, ¿cómo están en estos momentos? La gran mayoría, afortunadamente, están en casa, el 91%. Sin embargo, hay un 8% que están hospitalizados en general y un 1% que están en unidad de cuidados intensivos. Entonces, son los casos que potencialmente pueden llegar a ser mortales. Ahora, esta es la distribución por sexo y tenemos que la gran mayoría, esto ya lo veníamos detectando desde hace un tiempo atrás, afecta a los hombres. Entonces tenemos de los casos confirmados, el 56% corresponde a hombres y el 44% a mujeres. Esto también se aplica a las tasas de a la mortalidad. La mayoría de los hombres son los que mueren y, en fin, las diferentes comorbilidades. Igual hay estratificación por edades. Hay personas que se han recuperado desde los 0 hasta los 99 años, un poco más inclusive, pero también los factores de riesgo en las edades extremas, me refiero a los adultos mayores, pues sigue incrementando el riesgo de mortalidad en el país. Hay una cosa muy importante para todos los curiosos, y es que nosotros podemos seguir constantemente el comportamiento del virus por los diferentes mapas de calor, la estratificación que se está haciendo con la vigilancia epidemiológica, y por lo menos esta es una página que pueden acceder. Ahí, digamos, les puse simplemente un ejemplo de cómo está Bogotá. Y ahí se puede determinar por cada una de las localidades si está, cómo está el riesgo, si está alto o bajo. Creo que no funciona, pero bueno, tal vez. Y este pues es la página que todos pueden acceder constantemente, que es la página del Instituto Nacional de Salud, en el cual diariamente están realizando los reportes. Uno puede bajar también las bases de datos y analizar los datos, clasificarlos por departamento, por municipio y por los tipos de muestras que se han realizado. Entonces, este es un panorama general. Realmente se han aumentado bastante el número de casos. Y es esperable porque se han realizado más muestras. Sin embargo, el porcentaje, la tasa de mortalidad es relativamente baja con respecto a otros países, pero pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Tenemos que seguir trabajando frente a la prevención y ahora que se realiza la apertura de varios sectores de la economía, pues hay que trabajar bastante en eso, especialmente en las poblaciones que son más vulnerables frente al contagio. Bueno, entonces esto era una breve introducción de cómo está la situación ahorita en nuestro país, en el mundo y en nuestro país. Muchísimas gracias, Paola. Perfecta de tiempo. Entonces continuamos con el doctor Luis Jorge Hernández. Sí, no, quería hacer un comentario acá antes de leer, María Luisa, buenas tardes a todos, a lo que ha presentado Paola. Hacer un comentario. Entonces, si quiere coloca un poquito la presentación de Paola, la anterior a esta, ¿sí? La que ahorita la... Sí, señor. No quite la presentación. No la quité. A ver. Bueno, voy a... Perfecto. A ver, ¿sí? Un comentario. O sea, ¿en qué fase vamos de la epidemia? Si quieres la siguiente, te hace un comentario. ¿En qué fase vamos de la epidemia en este momento? Colombia está entrando en una fase de expansión de la epidemia en este momento. Es una fase de expansión que se esperaba para junio, o el ministerio le pongaba inclusive hasta julio. O sea, ha dicho mayo, el Ministerio de Salud ha dicho que junio, parece que sí se va a presentar en junio, que es el pico máximo de la epidemia hacia el mes de junio. Este mes, esas dos semanas que siguen, las 3 semanas que siguen, son muy importantes de lo que puede pasar, digamos, de aquí en adelante. Entonces, ahí estamos viendo, ahí está en la presentación. Sigue, pasa la siguiente, quería. Entonces, en esta fase de expansión de la epidemia, estamos en la línea ascendente, cerca del pico máximo,
la estrategia que se está haciendo son de vigilancia, por un lado intensificada, como lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud, que es la de identificar de casos, o sea, el virus sale a buscarnos. La vigilancia intensificada es que el virus sale a buscarnos por medio de personas que tienen fiebre, malestar, diarrea, tos, y llaman y solicitan a la EPS, a la Cruz Roja, a la línea 23, que le tomen la muestra. El virus se está mostrando. Pero ya en esta fase hay dos tipos de vigilancia, la intensificada sobre casos y la identificación de clúster o conglomerados, como está ocurriendo en Kennedy, en el área de Abastos. Estos clúster o conglomerados. Entonces son dos tipos de vigilancia. Y la tercer tipo de vigilancia es la vigilancia centinela, en la que todos tenemos debilidad, que es buscar el virus. No que el virus salga a nuestro encuentro como ocurre hasta ahora, sino buscar el virus y con varios centinelas. Uno es que ya se inició con trabajadores de la salud, lo empezó la Universidad de los Andes también, la Secretaría de Salud ya comenzó también con Hospital de Kennedy, con 8 hospitales del distrito a testear a trabajadores de la salud. Institucionales. La Universidad de los Andes ya comenzó también con el proyecto con la Universidad Nacional, con la Fundación Santa Fe, en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional se comenzó hoy. La Fundación Santa Fe comienza esta semana y va a comenzar la Fundación Cardio Infantil. Testear trabajadores de urgencias, hospitalización y cuidado intensivo. Más o menos unos 2.000 trabajadores por institución, mayor riesgo, menor riesgo, administrativos también. Y otro, la vigilancia de poblaciones selectas, que son poblaciones que están en calle. Los dos son asintomáticos. Poblaciones en calle como rapitenderos, taxistas, personas del aseo, personas de seguridad, conductores del Transmilenio. Se va a comenzar a finales de esta semana con taxistas. Se van a hacer una estrategia de tamización. Hay 3 estrategias de tamización para COVID. Una que es por la regular, la que se hace en los servicios, otra por concentración y otra por canalización casa a casa. La mejor es por concentración, se va a iniciar en un sitio público de Bogotá, en un centro comercial, a tamización a un grupo de taxistas ya previamente identificados, que se les ha hecho una encuesta y se van a tamizar. Ya se está en vía de esto, en cola están los mensajeros también y trabajadores de la empresa de seguridad. Todos son asintomáticos. Es decir, la prevalencia en estos trabajadores se ha calculado un 2 al 5%, pero es muy importante tamizarlos y no olvidar, y nos decía Paola, la estrategia TTI, tamizar o testear, hacer trazabilidad o rastrear contactos y de aislamiento de intervención. Son estas 3 cosas, o sea, Bogotá ya inicia tamizaje centinela. Siempre nos han dicho las 2 cosas. México, y mostrar las cifras, Paola, ahí, está haciendo una estrategia de vigilancia de riesgo, alto riesgo. Bogotá está haciendo alto riesgo. Eso que se hace en Kennedy y en las 12 UPC que se es alto riesgo. Pero el alto riesgo no sirve por sí solo. Es necesario combinarlo con estrategias de población general. O sea, masificar el tamizaje. Tamizar solo poblaciones de alto riesgo no sirve, porque la población, entre comillas, de bajo riesgo, como son asintomáticos, trabajadores en calle, son también portadores y son también transmisores de la enfermedad. O sea, hay que tamizar tanto alto riesgo como bajo riesgo. México optó por alto riesgo y ya está teniendo problemas. ¿Sí? Colombia ya está haciendo casi 14.000, 15.000 muestras diarias. Entonces, es un buen número, más las vigilancias centinela que ya se iniciaron. Es lo único que hay. Y hacer estrategias de focalización para las cuarentenas, como se está haciendo en Kennedy y Puente Arana. Y no olvidar medir los 9 indicadores que ya se mencionaron, entre ellos el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias y de la UCI. Pero no basta solo porcentaje de ocupación de UCI. Hay que mirar el promedio de estancia, hay que mirar el giro cama. Nos preocupa que los pacientes de la UCI de Bogotá, el 70% son casos sospechosos. No son casos confirmados. Es importante caracterizar estos casos también, dónde se infectaron, cómo se infectaron, hacer la trazabilidad de estos casos, dejan mucha enseñanza. No solo notificar casos y muertos, sino caracterizarlos da
pautas y da orientación hacia factores de riesgo que se pueden intervenir. Ese era mi comentario a lo que presentó Paola, profesora María Luisa, gracias. No, a ti, Luis Jorge, mil gracias. Muy interesante todo este tema y quiero invitar a Alejandro Avelino. Nosotros quisimos hacer esta capacitación básicamente para los municipios o muy enfocados en municipios y en muchos de los municipios de Colombia tenemos población indígena y además han sido municipios que han sido golpeados ya con la pandemia y que adicionalmente tienen mucho más riesgo de morir, de sufrir fuertemente esta pandemia. Entonces, por eso queremos que Alejandro nos hables un poquito de las medidas que hay para las poblaciones indígenas. Y posterior a esto, estará con nosotros Joana también hablándonos del tema. Adelante, Alejandro. Tienes el micrófono apagado, Alejandro. La tecnología. ¿Listo ahí? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, la idea es hacer una revisión de puntos fundamentales a tener en cuenta frente a las medidas preventivas o de mitigación en COVID-19 para población indígena. Hay que decir que ya hay unos lineamientos generales. Por supuesto, todos los lineamientos generales se van a quedar ahí, también lineamientos. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa información y aterrizarla al contexto y a la realidad de los lugares en donde estamos trabajando. Entonces hay que partir de reconocer que son los grupos étnicos y para Colombia son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características que los hacen un conjunto. Entonces, propiamente, en Colombia estos grupos étnicos reconocidos serían los pueblos indígenas, por supuesto, las comunidades NARP, que es una sigla para resumir negras, afrocolombianas, raíces, un acrónimo, perdón, raizales y palenqueras, y por supuesto ROM, el pueblo ROM, o como algunos conocemos de otras denominaciones, que sería gitanos. Entonces, algo importante de reconocer estos grupos étnicos es sin duda que sus características y también muchos de la trayectoria histórica que han llevado permite que tengan unos determinantes sociales mucho más vulnerables de cierta forma. Y el estar vulnerables también hace que sean más vulnerables aún al coronavirus, pues al COVID-19. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy presente al empezar a hacer la aproximación a estas comunidades. De tal forma que es necesario adaptar los planes de contingencia y las medidas, como estamos diciendo, al contexto realmente. Puntualmente las comunidades indígenas son el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado a origen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización, control social y demás. Importantísimo es que Colombia lleva el récord de la población autorreconocida como indígena. Así que aquí no podemos empezar a asumir papeles y empezar a tomar por hecho que entonces solo por un aspecto físico o algunas características o algunas tradiciones o actos que yo pueda ver, asuma que ya sean una comunidad indígena. Hay formas de hacer una aproximación y verificar pues realmente si hacen parte o no de una comunidad indígena como tal. En Colombia, propiamente, según el último censo que se hizo, tenemos casi 2 millones de indígenas autorreconocidos que estarían dispersos en más o menos esas 155 pueblos nativos indígenas que podemos ver aquí realmente. Aquí en esta tabla solamente faltan 22 pueblos porque esos 22 en ese último censo fueron unos nuevos autorreconocidos, entonces no los tienen todavía por la gran variedad que tiene nuestro país y que eso también nos hace muy ricos como país en la cultura y en nuestras tradiciones ancestrales que por supuesto pues como criollos que somos todos realmente tenemos ahí mucho de nuestro pasado y según muchas investigaciones que se tratan de llevar el futuro incluso de medicamentos que vienen desarrollándose de extractos de plantas.
Entonces, hay que tener 3 ítems muy claros al momento de adaptar esos planes y esas medidas. Uno es su vulnerabilidad epidemiológica. Las enfermedades y contagios especialmente se van a comportar de una forma muy diferente en las comunidades indígenas y eso hay que reconocerlo. Y es por eso que uno de los puntos que van a tocar muy importantes aquí es el rol de la misma comunidad indígena y alguien que los conozca. Nosotros como saludistas podremos leer mucho, por supuesto, pero no hay como la persona que habita en esa comunidad indígena, que ha estado inmerso en esa comunidad, que realmente sabe cómo se mueve el tema de salud y de la cultura. Entonces, en esa población pues se va a comportar de una forma diferente. Por otro lado, la atención médica debe ser diferenciada y debe ser inherente al actuar pues en el contexto intercultural. Hay unos talleres muy bonitos que se hacen a nivel internacional, especialmente en Brasil, en donde te dan herramientas de cómo hacer esa aproximación intercultural a la salud. Entonces, la medicina que nosotros podemos recibir, digamos, de cierta forma llamada la medicina occidental, puede encontrarse con ciertas barreras con las culturas. Entonces, hay que aprender a romperlas. Y sin duda, como estamos diciendo, hay que reconocer la influencia de los aspectos socioculturales. Así que es una invitación realmente también a generar un diseño colaborativo y participativo de los planes y medidas en el marco de la atención primaria de salud. Hay que recordar que la atención primaria en este momento, y pues desde hace más de 40 años lo sabemos, es la mejor herramienta que tenemos incluso hoy para responder a un evento como es una pandemia, porque nos da muchas herramientas y también nos da ese contacto con la gente para mantener esa medicina tan humana que buscamos nosotros. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la comunicación de riesgo, que de por sí ya representa ciertas dificultades, hay que proyectarla hacia esa comunidad de cierta forma, en mensajes sencillos, claros, de preferencia en la lengua del pueblo. Por eso es muy importante que contemos con el trabajo colaborativo. Y entonces será fundamental que las estrategias didácticas observen, o sea, respeten la cultura y el proceso de aprendizaje de la comunidad. Es, es, un, es bastante interesante realmente, no solamente complejo, es muy interesante el diseñar algo por una comunidad, porque tienes que cambiar un chip y tienes que pensar de una forma diferente a la que estás acostumbrado y ver una visión más amplia. Aprende bastante de esas experiencias. Entonces, la promoción de la salud, la prevención son clave, por supuesto, la formación del pueblo, la comunidad frente al reconocimiento de síntomas y detección de casos sospechosos, y por supuesto las medidas de aislamiento y el reporte de estos mismos casos. Entonces, las recomendaciones generales nacen partiendo del consenso con la comunidad en los espacios de diálogo que ya existan, como pueden ser en los resguardos, los cabildos, los consejos comunitarios, y que en esos espacios haya una participación de esas autoridades y de los líderes o de las familias para poder establecer las medidas de, por ejemplo, permanecer en su territorio, implementar acciones para evitar la salida de sus mismos territorios, saber quién entra, quién sale, y que sea un trabajo colaborativo y que no solamente ellos lo sepan, sino que realmente el equipo de salud se vea involucrado en esto, en evaluar que las personas ajenas a las comunidades que ingresen pues estén en óptimas condiciones de salud. Y esto es algo muy importante que hemos venido trabajando también en esta serie de webinars junto a la Universidad de los Andes y también de Bogotá, cómo vamos y demás, que es frente a las ayudas humanitarias. Por supuesto, nosotros no buscamos hacer más daño, sino al contrario, ayudar. Entonces eso también tiene unos protocolos y unos lineamientos que debemos observar. También limitar el desarrollo de actividades comunitarias y de asistencia masiva, que es ahí donde es clave la comunidad, porque por supuesto no podemos entrar a restringir y a chocar contra ellos. También buscar promover la vigilancia comunitaria es un punto muy importante. De hecho, es incluso un reto para la sociedad en general, desarrollar esos programas de vigilancia comunitaria. Es como yo involucro a las mismas personas para que sean los que estén atentos y puedan notificar de forma temprana y tomar las medidas. Y eso es un tema de bastante trabajo, y que siempre hemos dicho, si la pandemia se vence, más bien cuando vendamos la pandemia, porque de seguro va a pasar, va a ser un logro social más que un logro de gobiernos. Entonces ese logro social puede fundamentarse en buena medida
a estas herramientas como la vigilancia comunitaria. También debemos garantizar el acceso a la información desde la cultura y la cosmovisión del pueblo, establecer medios de protección para el adulto mayor en la comunidad y definir las rutas horarios pues, de los controles que vamos a hacer. Finalmente, hay algo muy importante que no está en todos los lineamientos, digámoslo así, pero que hay que reconocer y es la salud mental, y especialmente de una comunidad indígena. Cambiar las culturas va a generar choques y va a generar cambios, y eso nos pasa a nosotros también, incluso con algo tan como el lavado de manos. De modo que tenemos que considerar eso. Hay ciertas recomendaciones, traigo unos puntos que me parecieron muy relevantes y es empezar reconociendo y respetando la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas. También contemplar los rituales que puedan tener de administración, sanación o demás para que permitan construir esa armonía espiritual en esa comunidad, pero obviamente tratando de observar las medidas de no aglomeración y conductas de riesgo. Es encontrar ese equilibrio bastante interesante. Por supuesto, fomentar acciones desde la espiritualidad en los pueblos indígenas para que los niños y niñas y jóvenes retomen la conexión con la ley del orden, con la cosmovisión de sus pueblos y con su entorno en la comunidad. Y contar con la ayuda de la autoridad indígena, por supuesto, va a seguir siendo un punto clave. De modo que podemos decir que las orientaciones en general desde el sector salud de los pueblos indígenas no han cambiado realmente, pero se continúan basando en el respeto del conocimiento de las autoridades. Y una reflexión final sería, por mi parte, es que la contingencia actual es una oportunidad para fortalecer los programas de atención primaria que ya tenemos y, por supuesto, ese acercamiento con los pueblos indígenas al diseñar las estrategias colaborativas y participativas que pueden ser tan beneficiosas para todos nosotros como país. Esa es, muchas gracias. Alejandro, a ti muchísimas gracias y muy puntual también. Ahora invitamos a Joana. Joana, bienvenida. Muchísimas gracias, María Luisa, doctora Gatoro, muchísimas gracias a Luis Jorge por esta invitación tan importante. De verdad para mí es un gusto poder hablar sobre las comunidades indígenas y le voy a pedir el favor, bueno, aquí ya puedo compartir. Les voy a compartir inicialmente nosotros con el grupo, con la línea de SIGIT, que es la línea que estoy liderando conjuntamente con mi grupo, con mis estudiantes y con investigadores. Hemos venido tratando de trabajar de manera aunada y de tratar de coordinar esfuerzos para lograr visibilizar, como ya bien señaló el doctor Avelino, la problemática de comunidades indígenas. Voy a compartirles una de las estrategias que se están haciendo a nivel de comunidades indígenas, un poco para la reflexión, retomando lo que estaba mencionando el doctor Avelino, que vienen desarrollando en algunas comunidades. Y luego pasaré a una presentación muy rápida sobre la situación de lo que está pasando, de lo grave de las situaciones que se están evidenciando, sobre todo porque marca, creo que en las comunidades indígenas y sobre todo en las comunidades de minoría étnica, se evidencian las desigualdades y las grandes brechas en términos de determinantes sociales de la salud. Entonces voy a iniciar con la presentación de este ejemplo de cómo las comunidades indígenas, bajo el liderazgo de profesionales de la salud, qué es lo que están realizando para contener en este momento la pandemia. Muchísimas gracias, ya les voy a compartir, por favor. Por favor, me confirman si escuchan, si son tan amables. Sí, te estamos escuchando divinamente. Pero ¿es un video? Sí. No, te escuchamos. Ya, perdónenme un momentico que me olvidó hacer una cosa antes de compartir, disculpen.
Ujú. No, sí. Ujú. Y Sí. Juliana, ¿me puedes ayudar? Es que no sé Sí. cómo compartir el audio del video. Debes compartirlo como compartir pantalla más no contenido. ¿Así? ¿Ahí están escuchando? No. Si quieres, entonces lo voy buscando y no, y no estamos escuchando. Perdón. Bueno. No. No, lo voy a buscar a ver si yo, ¿cómo se llama el video, doctora Joana? No, espérate. Pero no, que ahora no me deja descompartirlo. Perdón la expresión. Voy a volver a intentar. Es que se hace por acá, pero no me está dejando. No me da la opción del audio. O si quieres, en la parte de arriba está la opción de compartir y pones compartir archivo y ahí te deja como varias opciones. Sí, pero no me está dejando. Entonces, es una lástima. Quería que escucharan el video, ya que en el video se plantea una de las opciones de cómo lo están haciendo en el departamento del Baupés. Y no me voy a demorar, no, a ver un momentico, no me deja compartirlo. En este video, pues básicamente lo que nos muestra, que es Holman Miller, que está coordinando en la Secretaría del Departamento del Baupés, una de las formas de mitigación y control, como bien se señala en el seminario, nos está planteando una de las estrategias que ellos adaptaron. Entonces, voy a pasar entonces a la presentación, ya que no pude compartirles este interesante video. Y en la presentación les voy a ir contando rápidamente en lo que consiste esta iniciativa que vienen trabajando el departamento. Entonces, esperemos que también con la presentación no tenga dificultad. Y ya se las voy a compartir. Entonces, perfecto. Muy bien. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, me dicen por favor si la están viendo. Muchas gracias. ¿Aló? No, Joana, no lo estamos viendo. Listo. Perfecto. Ahí ya la están viendo. Muchas gracias. Entonces, esto es una reflexión sobre cuáles son esos retos y oportunidades en territorios rurales y dispersos. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de rurales y dispersos no nos podemos ir más allá. Incluso en la misma Bogotá tenemos territorios rurales y dispersos. No necesariamente tenemos que irnos a la selva o tenemos que irnos para zonas muy remotas, porque la situación con la que nos confronta la pandemia nos cuestiona sobre la prestación de servicios de salud, específicamente no solamente del tercer nivel, sino de las acciones de promoción y prevención. Estas son unas reflexiones que hemos venido realizando con el grupo SIGIT de la universidad. No representan una posición oficial de la universidad ni del grupo CEP grande, sino de la línea de investigación SIGIT. Acabo de tomar esta imagen ustedes la pueden encontrar, este es el reporte que hace la ONIC. La ONIC, como ustedes saben, es la Autoridad Nacional Indígena que es la que agrupa, pues donde se reúnen todos
grupos indígenas, y desde allí ellos han creado un boletín similar, digámoslo así, al Instituto Nacional de Salud. Esto es a hoy. En este momento tenemos 25 pueblos afectados por el COVID, 614 casos confirmados, 19 fallecidos y 60 casos por confirmar. Ustedes lo pueden ver, pueden entrar a la página, lo pueden encontrar allí, pero lo más preocupante es un poco los retos que esto nos impone, pero también que se vuelven como oportunidades. Creo que las dificultades se han mencionado aquí de mil maneras y lo hemos venido hablando en diferentes espacios. Uno es el limitado acceso a servicios de atención en salud, la baja capacidad resolutiva que se tienen en sitios rurales dispersos, y definitivamente que no se cuenta con una prestación de servicios adecuadas, no hay número de camas, el equipamiento, la infraestructura, la falta de articulación de los actores del sistema de salud. No solamente la falta de articulación de los sistemas de los actores del sistema de salud, sino una falta de reconocimiento de las diferencias y las particularidades de las comunidades de algunos grupos de minoría étnica. Entonces allí va nuestra primera recomendación. Nuestra primera recomendación gira precisamente a fortalecer ese modelo en la prestación centrada en las personas, basada en una estrategia de atención primaria renovada, en redes integradas de servicios de salud, acorde con ese enfoque intercultural. Y aquí un ejemplo de eso es lo que quería mostrarle con el video, es cómo a partir de un departamento, reconociendo esas particularidades, buscan atender al individuo allá en comunidad. Saben que no pueden llevarlos a la capital, entonces inventan una estrategia de una cosa que llaman de aislamiento, del kit de aislamiento, en donde previamente identifican unos puntos, que es algo que nos estaba mostrando Holman en el video, identifican unos puntos donde cotidianamente están asistiendo las comunidades indígenas, y allí, para evitar que lleguen hasta la capital, lo que hacen es entregarle unos kits que les ayudan a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, un mes, 2 meses. Kit para caza, para pesca, para mantener sus necesidades esenciales al interior de la selva. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ese diálogo, y como bien señalaba mi colega, se han hecho muchos planes, por supuesto, pero estos planes a veces se alejan de estas realidades de estas comunidades indígenas. Pero eso no puede funcionar solo. Definitivamente se necesita fortalecer la red existente en todos los aspectos que garantice una adecuada atención en salud. Una red que no solamente tiene que estar centrado en tener una unidad de cuidado intensivo, sino en pensarnos en grupos extramurales, en este caso para zonas rurales y dispersas, con todas las recomendaciones de cuidado para nuestros profesionales de salud, que puedan llegar de manera oportuna y que puedan adoptar esos protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud. Por supuesto, fortaleciendo una infraestructura en lo público, en la red pública, que ya bastante debilitada tenemos previamente a la pandemia. Vemos aquí algunas cosas que nosotros publicamos hace poco. Amazonas, Baupés, Guainía, Guaviare y Bechada no tienen unidades de cuidado intensivo para atender ese 5% de los infectados que estarán en estado crítico. La precariedad en talento humano es claro cuando se compara con Bogotá. En 2017 teníamos 39 médicos por cada 10.000 habitantes. Con Amazonas, Putumayo y Baupés, con 15, 10 y 4 médicos por cada 10.000 habitantes respectivamente. Y aparte de eso, no tenemos datos sobre la densidad de médicos para este año. Entonces, tenemos esa precariedad que nos lleva a esta recomendación 3, que además se hace importante, que es garantizar esas condiciones de trabajo. Vemos también en estas zonas como son Chocó, como son Baupés, como son Guainía, que las condiciones de trabajo profesionales de salud son precarias. No tienen equipos de protección, pero además los contratos son precarios, no se les ha dado un pago oportuno, no tienen sitios para vivir de manera adecuada el personal de salud. Otra de las recomendaciones es precisamente aunado a esto. Si ustedes van a revisar las cifras en este momento, en Chocó, uno de los mayores, de la mayor población que está siendo infectada es precisamente la población médica, precisamente por las condiciones laborales.
Es necesario garantizar esa contratación de todo el recurso humano. Bien nos decía la secretaria en su momento, la doctora Natalia Mesa, cuando estaba en el departamento del Cauca, que de nada valía llevar las unidades de cuidados intensivos si no se capacitaba el recurso humano, si no se garantizaba esa mano de obra y si adicional no se implementaba todo lo que requería una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esto es en todos los niveles, desde el primer nivel hasta el último nivel, no solamente la promoción y la prevención, sino una adecuada prestación de servicios. El adecuado funcionamiento y equipamiento y aumentar esa capacidad resolutiva de los centros hospitalarios existentes. No es muy claro y todavía no sabemos cómo son esas rutas de referencia y contrarreferencia. Si no tenemos unidades de cuidados intensivos en las zonas rurales dispersas donde tenemos nuestras comunidades indígenas, no es muy claro cómo se están haciendo esas referencias al centro o a los sitios donde usualmente se remite. La descentralización de las secciones del Instituto Nacional de Salud. Vimos en una noticia que el Instituto Nacional de Salud llevó a algunos de los profesionales de salud del Amazonas a capacitarse. Los trajeron aquí a Bogotá. Cuando se dieron cuenta, esos profesionales de salud tenían COVID-19. No pudieron retornar, lo cual trajo debilidades a nivel territorial. No pudieron hacer todo esto, el tema de la aplicación de las muestras. Entonces, aquí el llamado es que definitivamente esta pandemia nos está mostrando la necesidad de fortalecer los laboratorios de salud pública que están a nivel territorial. Ya hablamos de las unidades de cuidados intensivos y además de esto, se debe garantizar esa calidad de prestación de los servicios de salud. Si bien no tengamos unidades de cuidados intensivos, tenemos unidades de cuidados intermedios que pueden suplir esa necesidad. Y por último, es necesario mejorar el desarrollo tecnológico en todos los niveles de atención. Como bien lo mencionábamos ahorita, esos niveles de atención con estos equipos, mirar otras opciones, por ejemplo, el tema de vigilancia comunitaria, como lo vamos a ver aquí, ese fortalecimiento de la vigilancia comunitaria, ejemplos de lo que estaba haciendo Cauca, una respuesta comunitaria ante la emergencia del COVID, educando a la población, articulando a la diferente sociedad civil, como fue el Comité Cafetero, la Secretaría de Agricultura, el manejo importante de las comorbilidades, un plan de cuidado comunitario, la articulación intersectorial, un plan de cuidado familiar y la articulación de las ES, las IPS en el plan de contingencia, con el plan de contingencia hospitalario. Pero además, siendo como centro las comunidades, y esto retoma el primer punto que había mencionado, centrando a las comunidades y a los individuos como objetos de nuestras intervenciones. Y por último, ya aunado a esto, el fortalecimiento de la vigilancia de base comunitaria. Bien lo mencionaba Luis Jorge y la doctora Latorre, en el cual decía, esta vigilancia centinela, esta vigilancia comunitaria, se vuelve una herramienta poderosa para zonas rurales dispersas, donde los servicios de salud, unidades de cuidado intensivo, no son su mayor fortaleza, sino su mayor debilidad. Entonces aquí la vigilancia comunitaria toma mucha relevancia. Y es necesario que no simplemente decir cerremos el territorio, es necesario hacer un acompañamiento desde el Ministerio de Salud, desde las direcciones territoriales de salud, a estos territorios para que puedan adoptar y adaptar esas normas y esos protocolos que se han emitido para que respondan a sus necesidades y a sus particularidades. Y ya con esto termino. Qué pena, me tomé de pronto un poquito de tiempo por las dificultades técnicas iniciales, pero definitivamente para lograr enfrentar esta pandemia, lo primero que tenemos que hacer es unirnos todos los actores del sistema, establecer una meta y trabajar de manera articulada y solidaria, siguiendo los protocolos establecidos, adaptándolos y adoptándolos a las diferencias y a las particularidades del territorio, y solo de esta manera, si nos sumamos, lograremos minimizar el impacto en la población. Y un último mensaje que nos decía una lideresa indígena Arhuaca: no solamente somos números, como mencionaba ella, somos personas con una espiritualidad, estamos en un contexto ambiental que nos rodea una naturaleza y que somos parte de un todo. Y de esta manera tenemos que comenzar a ver esas cifras en las zonas rurales y dispersas. Muchísimas gracias por la participación y disculpas por las dificultades técnicas iniciales.
Bueno, muchas gracias, Giovanna. El doctor Julio Rincón, que es el director de COSESAM, nos estaba pidiendo un espacio. Juliana, si lo puedes, si le puedes autorizar para que hable. Julio. No me está dejando, como que no tuviera el doctor Rincón habilitado el micrófono porque no me está dejando subirlo como panelista. Bueno, no te preocupes, Julio. Igual, de todas maneras, pues COSESAM está aquí con nosotros, así que tendrás un espacio después de la presentación que sigue, que es del doctor Luis Jorge Hernández, que él nos quiere mostrar una diapositiva. Entonces, por favor, adelante, Luis. Bueno, Y después seguimos con Julio. Sí, gracias a la profesora María Luisa, gracias a la profesora Joana por esta excelente presentación y llama la atención ese cartel que tiene este compatriota indígena ahí que dice, eh, si no quieres estar aislado tendrás que ser enterrado, o sea, los imaginarios que tenemos también con el miedo, ¿no? Sobre esto, todo lo que hay que será. Vamos a hablar de salud mental. El miércoles están invitados mañana a las 9 de la mañana con el profesor John Mario y el miércoles a las 5 de salud mental. Muy ilustrativo esto que nos muestra la profesora Joana Campos con nuestros compatriotas indígenas. Ya ahorita jugar el comentario, quería mostrarles, le dije a la profesora Marisa que me diera la oportunidad, voy a compartir pantalla un segundito acá. Para terminar, digamos, esta sesión tenemos presentarle esto y el doctor Pablo Rodríguez tiene unas dos, tres diapositivas, lo que es epidemiología digital, vigilancia digital, que es el futuro de esto, hacia dónde va. Eso es muy importante que lo escuchemos, ¿sí? Entonces voy a primero compartir pantalla para esta parte y luego vamos a vigilancia digital. Entonces ya estoy compartiendo pantalla acá. A veces se demora un poquito. ¿Ahí se está viendo, profesora María Luisa? Sí, Luis Jorge, se ve perfecto. Bueno, estas son las curvas del Royal Imperial College de Londres, que ha hecho para generar la región, y que se han venido cumpliendo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, fíjese las tres curvas. Abajo está la línea roja la capacidad de los servicios y van colocando medidas, digamos, cada vez más progresivas, ¿no? Esa negra, la punta de arriba, esa punta negra, no se hizo nada, ¿sí? Se aislaron casos aislados, cuarentenas, cierre de colegios y universidades y cuarentena más distancia social. Digamos que nosotros hemos hecho una cuarentena relativamente con éxito, aunque desde el 20 de marzo teníamos 32 excepciones de que se aumentan a 40. No hemos sido una cuarentena estilo Wuhan, pero sí una cuarentena eficiente, considera eficiente más del 65%. Entonces, fíjese que nos está consiguiendo, nosotros estamos si nos podríamos situar entre la línea azul y la roja, estamos en la intermedia entre la azul y la roja, ¿sí? Estamos en la curva de ascenso de la epidemia, estamos en junio, ¿sí? Hacia mayo, junio, estamos ascendiendo, y durante mayo, junio, ya en junio acá, muy seguramente hacia junio 20 vamos a tener un pico máximo y luego comienza a bajar. ¿Cómo sabemos que pasamos el pico máximo? No hay forma de saberlo, lo vamos a ver a posteriori, cuando empiecen a bajar los casos confirmados y las mortalidades. No hay forma de saberlo antes. O sea, vamos a saber que pasamos la curva, como que va a una montaña y ya empieza a bajar, dice, ya pasé la curva, igual nos va a pasar. De resto, no hay forma de saberlo, ¿sí? Entonces, esta predicción coincide con otras universidades, por ejemplo, Hopkins, ¿sí? En junio es el pico de la epidemia, muy probablemente hacia finales, hacia tercera, cuarta semana de junio vamos a estar, pero lo que llama la atención es que estas curvas son progresivamente menores. Si no hubiéramos dicho nada, estaríamos en lo máximo, pero estamos bajando. El riesgo es la saturación de los servicios de salud, ¿sí? Puede que la aspiración que nosotros que presente un pico leve, no un pico máximo, sino un pico leve que de todas maneras se va a presentar. Mientras más se postergue, fíjense que el vértice, la punta de estos picos se van corriendo a la derecha. Y cada vez que corren a la derecha son un poquito más bajitos. Eso es muy favorable porque no se van a concentrar los casos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Royal Imperial?
combinen cuarentena con medidas de distancia social. Pero distancia social háganla bien. Si la distancia social la hiciéramos bien, que es la distancia física, que es medidas de mitigación, no necesitaríamos cuarentena, pero pasa que no la hacemos bien. Entonces se están presentando aglomeraciones, se están presentando muchos contactos. Una persona que sale a la calle puede tener entre 30 y 100 contactos con personas. Y hay un efecto sin respuesta. No es lo mismo estar en contacto en un ascensor o en un bus con una persona con baja carga viral y que tenga tapabocas que una persona sin tapabocas con alta carga viral. Nos vamos a infectar. Entonces, lo que hace la distancia social es evitar esa probabilidad y que tengamos contacto con el virus, pero de a poquitas dosis, que el cuerpo pueda reaccionar. Si tenemos dosis masivas, seguramente no vamos a reaccionar bien porque en efecto dosis respuesta. No es lo mismo tener una carga de miles de cargas virales a una carga bajita, ¿sí? Entonces, para eso sirve la distancia social. Lo que dice el Royal Imperial, si hiciéramos distancia social bien, no necesitamos cuarentena. Como no la hacemos bien, necesitamos combinar las dos cosas, ¿no? Cuarentena con distancia social, pero hay que combinar las dos. No podemos estar en cuarentena permanentemente. Entonces, distancia social y medir esta distancia social. Entonces, fíjense, estas curvas están siendo muy predictivas. Se formularon hacia abril, el Royal Imperial, pero está saliendo y estamos llegando al pico. Vamos a ver qué pasó el pico es después, cuando empecemos a bajar. Pueden haber otras oleadas, pueden haber, pero van a ser menores como están presentando en Europa. Pero digamos, vamos avanzando en esto. Es lo que quería decir. Gracias, profesora María Luisa, y no sé si considera al profesor Julio o a Pablo Rodríguez. Sí, vamos a invitar a Julio un segundito. Yo solamente quería comentar que realmente de las muchas conferencias en las que he estado sobre las predicciones de la pandemia para Colombia, pues realmente lo que nos han mostrado en general es esa posibilidad de aplazarla, ¿no? De lo que para algunos puede llamarse planeamiento, para otros aplazamiento, pero lo cierto es que sí hemos logrado tener una curva más baja. Eh, Sin embargo, eso puede cambiar de un momento a otro y eso es en lo que tenemos que estar absolutamente todos los municipios, todas las ciudades del país entero, mirando día a día cómo se comporta. Quisiera darle la palabra a Julio. Julio, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a María Luisa, Luis Jorge y todos los compañeros de panel. Quería solamente hacer un comentario muy corto sobre la presentación del doctor Avelino y la doctora Giovanna. Me alegra mucho escuchar esta exposición sobre pueblos indígenas, que posiblemente en ellos la pandemia sea todavía más letal debido a su sistema inmunológico y el tema rural. Yo creo que no solamente son las comunidades rurales dispersas que están en riesgo y que posiblemente no hayan allí cuidados intensivos. Lo más preocupante es que tal vez no tengamos la capacidad de lo básico. ¿Qué es lo básico? Diagnosticar oportunamente. Yo creo que el país tiene que reflexionar, y mañana vamos a verlo mañana tarde, sobre el tema de pruebas rápidas, porque en un lugar disperso como el que plantea la doctora Giovanna, no tener pruebas rápidas es fatal. Allá no puedo llevar una prueba PCR, sacarla en trocha, después mandarla y ya cuando regrese posiblemente ya no tenemos paciente. Yo creo que las pruebas rápidas aquí tienen un fundamento importante de accesibilidad al derecho a la salud. El segundo es que además las pruebas rápidas, posiblemente si tuviéramos allá personal entrenado o al menos comunidad orientada adecuadamente, pueda apoyar al paciente en casa y lograr un aislamiento lo mejor posible, con unos elementos básicos. Y posiblemente el centro de salud, si lo tuviéramos con un poco de oxígeno, alguna capacidad de oxigenoterapia, este tema básico y unos elementos médicos y farmacológicos, podríamos superar la prueba. No estoy hablando del 1% que nos toca salir corriendo oportunamente a ver cómo logramos llevarlo a soporte ventilatorio. Estoy hablando del 99% que está diciendo que podemos manejarlo en cierta forma, un alto porcentaje de ese, hay que el 96, 97% allí en el territorio. Pero el territorio no se maneja solo. O sea que yo creo que el tema que el país ha enfocado mucho hacia el tema ventilatorio, hay que transformarlo también hacia la capacidad local, esa básica que necesitamos mover
O sea, la vigilancia que hablaba Luis Jorge ahorita, la capacidad de seguir y identificar los casos, y segundo, la capacidad de atención local. Y yo digo la última, que es la más fatal, que es tener la oportunidad de correr rápidamente hacia un tercer nivel, a donde puedan atender ese 1% de pacientes que requieren ventilación. Entonces quería eso, agradecerles la presentación. Nos gustaría mucho que nos compartieran las presentaciones, porque se alinea mucho con lo que COSESAN viene planteando a nivel del país. ¿Cómo logramos restablecer la salud pública a nivel local? Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé, Joana, ¿tú quieres comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo, María Luisa, y yo creo que hay que resaltar, de verdad que me quedé con las ganas de mostrar el video de Holman que tú conoces, María Luisa, porque es trabajando con las uñas, doctor Julio, que los territorios están haciendo lo que están haciendo. Realmente echan mano de lo que puede, de iniciativas como esta de tratar de aislar, por ejemplo, nosotros comenzamos a movilizar el tema de los kits de aislamiento, y no me entendía, pero ¿qué es eso de kit de aislamiento? Porque es un nylon, linternas, velas, para cazar, algunos elementos que es para cazar y para pescar, que les dura más o menos un mes, mes y medio. Eso es el kit de aislamiento. No es porque ya tengan la enfermedad, sino es para evitar que salgan y puedan estar allá por lo menos 2 meses metidos en su comunidad, nuevamente retornando y comiendo de lo básico, lo que tienen allá al interior. Pero hay cosas muy graves, hay denuncias muy graves que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, y con esto no me extiendo más, en este foro que tuvimos, de una profesional de Naciones Unidas que no nos quiso revelar su nombre, en el cual nos decía que tenían situaciones muy críticas frontera con Venezuela, en donde teníamos unas comunidades indígenas que estaban atravesando toda la selva para llegar a un punto, y que en esa atravesada ya sabían que habían varios que tenían COVID-19, pero que aparte tenían VIH. Estamos hablando del exterminio de pueblos indígenas, y que nadie ha querido como pararle muchas bolas, pero no además solamente por COVID. Yo no sé si ustedes están escuchando las noticias, cómo se han aumentado el tema de desplazamientos masivos, de desplazamientos, de temas de conflicto armado, de líderes asesinados en estas comunidades, de temas de desnutrición porque están confinados. O sea, no es tan sencillo decirles ciérrense en el territorio. Pues ¿cómo hacen entonces para pescar, para comer? Y son cosas que dejo para la reflexión. Creo que esto es un llamado urgente que nos hacen las comunidades indígenas y que tenemos que mirar nosotros como salubristas. Y celebro mucho, Luis Jorge y María Luisa, que ustedes estén haciendo este conversatorio para los municipios, porque nadie ha querido mirar lo que está pasando realmente en los municipios y lo duro que le está tocando a los profesionales de salud y a los secretarios de salud, tratando de sacar de donde tienen para poder dar respuesta a las exigencias del COVID en lo local, pero a nivel nacional. Sí, muchas gracias, Joana. Y sí, precisamente esa es nuestra intención. Nuestra intención especialmente es que los municipios, los departamentos no se sientan solos, que sientan que tienen aquí en la academia, en nosotros, un grupo de personas que estamos totalmente a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar, y esa fue como la principal razón de hacer estas unidades de análisis, estos conversatorios. Los queremos invitar, no sé si alguno de los panelistas tenga eh, ¿alguna otra intervención? Luis Jorge, ¿tú habías comentado que iba a entrar Pablo? Sí, Pablo va a hablar unas líneas de vigilancia digital, que es un tema que nos pidieron. Entonces, Pablo es médico con maestría, es salubrista también, ha tenido mucha experiencia con la salud pública en Europa, se formó allá, y le pedimos que nos hablara un poquito de eso de vigilancia digital muy breve para dejarnos, de pronto hacer el tema después para profundizar. Adelante, Pablo, por favor. Doctor Luis Jorge, el doctor Pablo estaba hace un minuto, no lo veo dentro, como no lo veo tampoco como de asistente. No sé si se habrá desconectado por algún motivo, porque no estaba conectado como panelista, pero ahorita no lo veo ni como asistente, doctor Luis Jorge. Ya está, Fabrián.
Bueno, entonces, como les estaba Ma- diciendo, María mientras Luisa, llega, Pablo, la audiencia es suya, están esperando lo de epidemiología digital. los No, queríamos no, invitar ya, mañana. no, Mañana es el único día que no estaremos a las 5 de la porque tarde. ya todo el mundo Pero pendiente, esta ya lo mañana anuncié y todo. a las 9 de la mañana y realmente me encantaría que nos acompañaran mañana porque va a estar el doctor John Mario González y el doctor John Mario tiene una conversación tan interesante sobre las pruebas. Ustedes podrían hacer muchísimas preguntas sobre este tema, sobre el virus, etcétera. Entonces vale la pena que nos acompañen mañana, que es a las 9 de la mañana. Miércoles y jueves sí estaremos de 5 a 6 de la tarde. Em, Eh, Creo que tenemos algunas preguntas entre la audiencia, Luis Borges. sí, hay unas preguntas. eh, Nos preguntaban si las pruebas que se está haciendo por la Universidad de los Andes es pruebas rápidas o PCR, es PCR, no estamos haciendo pruebas rápidas. Hay muchas dudas todavía sobre las pruebas rápidas, parece que la sensibilidad es baja, que hay mucha expectativa de las pruebas rápidas, pero no están respondiendo igual. Mañana están invitados a las 9 a despejar todas estas dudas con dos super expertos que ya mencionó María Luisa. Entonces, no estamos utilizando pruebas rápidas. Muchas entidades han parado la compra de pruebas rápidas por la gran dificultad en su interpretación. Sin embargo, ya hay un protocolo para eso. Mañana vamos a hablar y vamos a quedar claro de pruebas rápidas, que era lo que nos preguntaban. También nos estaban preguntando sobre la vigilancia a nivel de país. Este es un problema y el doctor Julio lo decía de regiones. Entonces, la epidemia es un problema de regiones y cada región debe resolverlo en forma independiente. Lo que aplica para Bogotá no ocurre en otros lados y en este momento podemos cometer un error y es situarnos solo que el problema es tener más unidades de cuidado intensivo, es situarnos en la final de la ecuación. Hay que colocarnos al principio de la ecuación y al final. Sí, vamos a necesitar más unidades de cuidado intensivo, pero hay que evitar que las personas lleguen a la unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Si los servicios están en eventos saturados 50% y estamos con una visión de 2 semanas atrás, ya están en el 70%. La fórmula es distancia social, identificar de casos, identificar contactos y aislarlos. No hay otra probabilidad. Evitar que las personas lleguen a cuidado intensivo. Le hemos pedido a la autoridad sanitaria también indagar para caracterizar qué está pasando con los casos confirmados, quiénes eran, cómo se contagiaron, qué falló, por qué se contagiaron estas personas. En este momento, foco de infección en Abastos. Muchas personas han tenido como foco de infección lo que está pasando en Abastos también. Y uno de los criterios para hacer aislamiento es la posibilidad de formar agrupaciones o aglomeraciones de personas. Las aglomeraciones es lo peor que puede haber. Hemos visto lo que está pasando en Cali, en muchas ciudades, las aglomeraciones, porque este virus le fascina transmitirse en grupos de personas. Se transmite muy rápido y pueden haber cargas virales altas. Entonces, uso de tapabocas, distancia social, trabajar en eso, insistir en eso, hacer búsqueda activa, tamizaje generalizado, ahí estamos fallando. ¿Sí? Estamos haciendo menos tamizaje. Perú hace más tamizaje que nosotros y Perú tiene más casos. ¿Por qué Perú tiene más casos? Porque es que la informalidad de Bogotá es del 60%, pero en Lima es del 80%. O sea, Perú empezó bien, pero falló en no identificar aglomeraciones. ¿Sí? Entonces hay que trabajar en los dos lados de la culpa. Tener cuidado intensivo, pero evitar que la gente llegue a cuidado intensivo. Eh, Creo que María Luisa, no sé si ahí está el doctor Pablo, un comentario rápido sobre vigilancia digital, si nos lo Sí, permite, adelante, Jorge. si nos autoriza. Entonces, Pablo, Adelante, adelante, tenemos por favor. como 10 minutos. ay, buenas tardes a todos. Qué pena el inconveniente. No, Eh, no puedo compartir pantalla. Perfecto. ¿Están viendo la presentación?
Sí, Pablo, ya la estamos viendo. Bueno, para finalizar, voy a hablar de vigilancia digital para el COVID a nivel internacional. Entonces hay vigilancia digital pues hay en aplicaciones móviles que tienen diferentes beneficios. Uno es el rastreo tradicional identifica personas sintomáticas y toca hacerlo retrospectivo. Y también la otra limitación es que los pacientes asintomáticos o preasintomáticos no se puede, pues es difícil de evaluar, solo hasta que presenta síntomas. Se puede evaluar e intervenir en medidas de distanciamiento social y zonas de calor verde, ámbar y rojo en tiempo real, como se ha hecho en China. Disminuye la carga del talento humano que hace el rastreo, disminuye los tiempos, esto es muy importante, porque hace un proceso de rastreo de contactos primarios, secundarios para toma de decisiones. También al tener vigilancia digital entre el desarrollo de los síntomas y la confirmación de los casos es menor. Y cuando hay contactos secundarios, terciarios, se puede hacer una notificación para hacer estratificación de riesgo y la conducta. Esta es de la revista Science, el infograma que vemos acá, es que una persona puede estar en la casa, en el medio de transporte, en el trabajo, nuevamente en la casa, y hasta que la persona presente síntomas, pues va a haber gente que va a estar en bajo riesgo o en alto riesgo, y eso permite una toma de decisiones y una vigilancia a nivel pues de mayor población. Ya vamos a ver en China hasta la vigilancia digital cuántos millones de personas pueden estar. Está acá un caso, vamos a hablar de 3 casos. La primera es la aplicación de COVID Safe en Australia, es de uso voluntario, puede ser voluntario o obligatorio dependiendo del país, y lo que hacen es bajar una aplicación, dar el nombre, la edad, código postal y número celular. Se da un mensaje del texto, se envía un mensaje de texto a ese celular y se instala la aplicación que tiene un código encriptado. Funciona con Bluetooth y cuando se contacta con otra persona que tiene esa aplicación, registra la fecha, la distancia, la duración y el código de contacto de la otra persona, pero no da la ubicación. La información se guarda por 21 días. Si alguna persona después es un caso confirmado, la autoridad sanitaria lo contacta, le pide la información, empiezan a estratificar el riesgo y los contactos que tuvo esta persona. Digamos, la Universidad de Sydney quiso aplicarlo a su universidad, trabaja en el expertos de la organización que ellos tienen, y pues dijeron que la aplicación no accede a información sensible, lista de contactos, no tiene ubicación GPS, tampoco contenidos del SIMS, pero la barrera es uno que se descarga la batería muy rápido porque tiene Bluetooth, tiene que funciona si se usa a gran escala, la preocupación es privacidad, uso inadecuado de la información y brechas potenciales de seguridad. Otro caso es la vigilancia digital en la Universidad de Nueva Zelanda. Es diferente, también es una aplicación por celular. Acá podemos ver fotos, pero lo que hace es colocar pósters como este en las entradas y las salidas del campus universitario y en las instalaciones, digamos, de los edificios, de las cafeterías, y cada estudiante lo baja con su correo de universidad, y cada vez entrar activa la cámara del celular, toma la foto y así está haciendo el rastreo. Y tiene también que llenar unos datos con quién estuvo, en qué sitio, con quién se encontró. Y para finalizar está la vigilancia digital que se ha hecho en China, que es una vigilancia en tiempo real de la movilidad de las personas y tiene 3 colores, como podemos ver acá. Está el celular, es un color verde, ámbar, amarillo, rojo, y acá podemos ver que hay puestos de control en la ciudad. Entonces, el color se determina con base en contacto con casos confirmados, transitar en una zona con alta presencia de virus, una zona caliente, que la persona reportó tener síntomas sugestivos de la enfermedad al momento de bajar la aplicación. Si es verde, puede transitar sin ninguna restricción. Si llega a ser ámbar, con cuarentena por 7 días, y llega a ser roja por 2 semanas. Esto, al principio que se lanzó, se hizo en la provincia de China y alcanzó 50 millones de personas. Esa es la población colombiana y era el 90% de la población en China. Entonces, conclusiones, la vigilancia digital es complementaria a otro tipo de vigilancia. De hecho, desaconsejan que la vigilancia digital sea el único método. La vigilancia tradicional o el rastreo tradicional tiene desventajas como la saturación del talento humano en salud y es retrospectivo. La vigilancia digital pues está en el celular,
con las aplicaciones. De hecho, en Estados Unidos lo van a hacer con Facebook. Puede funcionar con Bluetooth o con códigos. Permite evaluar y reformular las intervenciones de distanciamiento físico o social en tiempo real y estratificar las zonas por riesgo. Disminuir el tiempo de las intervenciones, si vamos a hacer cuarentena, aislamiento, cuándo tomar pruebas, cuándo hacer diagnóstico, cuándo aislar, pero plantea preocupaciones de privacidad, información personal y brechas potenciales de seguridad. Eso fue todo. Muchas gracias por permitirme hablar sobre este tema. No, Pablo, muchas gracias a ti. Bueno, teniendo en cuenta que ya se nos está terminando el tiempo, bueno, una reflexión así última es que sí hay todas estas cosas tan interesantes, Pablo, pero muy difícil en muchos y la gran mayoría de nuestros municipios del país. Nosotros tenemos municipios categoría 6, cerca del 90% de los municipios del país son categoría 6, o sea, son muy pequeños y además Sí, están claro. muchos municipios pobres. Entonces, pero la mayoría de la gente también tiene teléfono celular. Entonces, ¿cómo no solamente pensamos en que son pobres, en que son pequeños, sino también en cómo utilizar todas estas herramientas para lograr el fin último, que es proteger a la población? Entonces, eso me encanta, Pablo. Creo que de eso se trata, de innovar, de crear, de inventarnos cosas nuevas. A los estudiantes que nos están acompañando hoy, que nos van a acompañar en estos días, los invito a que, por favor, piensen en todo ese montón de cosas que podemos hacer a nivel municipal. Bueno, por hoy dejamos aquí. Si alguno de los panelistas tiene alguna otra cosa que quiera agregar, o si no, damos por terminado. Juliana, mil gracias. Siempre todo muy bien. Mañana nos vemos entonces María ahí. Luisa, solamente un mensaje. Dale, Julio, bienvenido. Concentrémonos especialmente en la PS. Es mucho más accesible, económico, de mayor penetración. Lo que nos a veces en el tema de equipos de ventilación y podemos atender comunidades inmensas, evitando que lleguen al cuidado intensivo los pacientes. O sea, el tema está local y lo que presentó Pablo es muy importante, unir y utilizar la tecnología que en momentos es accesible para todos. Un abrazo, buenas noches, muchas gracias por todo. No, a ti, Julio, muchísimas gracias y si nos vemos mañana, mañana es el tema de las pruebas. Creo que habrá muchas preguntas que podremos resolver mañana. Que descansen, nos vemos mañana.